Martín, muchas gracias por estar un domingo al mediodía. Sé que es difícil, pero te has tomado este tiempo para estar con nosotros aquí en Canal 26. Gracias, Martín. Un gusto, Gabriel. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Y la realidad es intensa en la Argentina. Y bueno, también ha sido un mes intenso para mí porque, bueno, al margen de las actividades profesionales, de poder ayudar al sector privado de la Argentina a crecer, como sabés, he publicado un libro que Primero bueno, en ventas, ¿no? Primero en ventas. Felicitaciones. Muchas gracias, realmente sorprendido. Creo, Gabriel, que no tiene que ver tanto con la calidad del escritor, sino que... ¿La necesidad? Sí, el público tiene ganas, me parece por lo menos, de que le hablen del futuro. Este es un libro, primero, que no está escrito para economistas, que responde a la pregunta de mis amigos comiendo un asado o tomando un café, es ¿qué hacemos hacia adelante? Y entonces es un libro que se plantea sin odios y sin egos también, qué hay que hacer, cuál es la agenda, cuál es la hoja de ruta que la Argentina y también cada uno de nosotros en su vida profesional o en su vida comercial tiene que encarar para, bueno, para que nos vaya bien hacia adelante. Martín, te quería proponer en esta nota, a mí siempre me gusta, vos dijiste recién algo, mis amigos, el asado, a mí me gusta hablar con la señora de la esquina de casa. Y te quería proponer charlar de esa manera. Adelante. Para que el que está del otro lado trate de entender. A veces los economistas, el idioma a veces es demasiado complicado para el que está del otro lado, que es el que a veces tiene el problema y el que no sabe cuál es su hoja de ruta. Yo te propongo utilizar una palabra de economía, un sinónimo, incertidumbre. ¿Hoy se asemeja la incertidumbre con la economía? Sin duda, porque hoy el mundo, la pandemia, la crisis sanitaria nos ha llenado de incertidumbre, desde la naturaleza misma de cómo se transmite este virus, qué tenemos que hacer para poder mitigarlo. Bueno, eso nos ha empezado a tutear con la posibilidad de la muerte, o de que un ser querido no esté, o que a tus padres, qué protección le das a tu familia, con lo cual, sin duda, la incertidumbre más que hoy es sinónimo de la economía, pero es el principal enemigo de la economía, porque para que la economía personal de tu hogar, de tu casa, la economía también de un país le vaya bien, tiene que haber previsibilidad. Y bueno, yo me planteé en este libro no hablarle a los economistas, por eso es el libro más vendido de la Argentina. Hablar a la gente. Sí, de una manera llana, como estamos, bueno, como hablo todos los días, ¿no? Como hablo con mis hijos cuando estoy comiendo, cuando estoy hablando con mis amigos, de qué debemos hacer hacia adelante, pero sin duda lo que debemos hacer cada uno en lo que puede es tratar de darle predictibilidad a las actividades que hacemos, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de nuestro comercio y, por supuesto, a nivel país. Martín, sos uno de los economistas más prestigiosos que tiene este país y más reconocidos, sin duda, por lo menos para mí. Debe ser recurrente hoy la pregunta de ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el camino? ¿Qué se ve del otro lado? Mucho con la pandemia utilizamos la luz al final del túnel, ¿viste? Que se decía, ¿dónde está la...? Bueno, te lo traslado a la economía y creo que debe ser la pregunta que más te hacen hoy. Sí, bueno, es muy importante que el país, la clase dirigente, plantee una hoja de ruta. Creo que hay que salir del país de BB. ¿Qué es BB? Vamos viendo. Vamos viendo, no se resuelven las cosas o no podés tener un país que crezca, que genere empleo, si estás resolviendo todos los días de manera improvisada. Tenés que plantearte una hoja de ruta. Sí, ¿vamos para Mar del Plata o vamos para Rosario? ¿Agarramos la ruta 2 o la ruta 9? Bueno, cuando agarramos la ruta 2 vamos todo el día por la ruta 2, algunos caminarán, otros irán más rápido, pero en definitiva es plantearse como país una hoja de ruta. Obviamente también plantearnos en nuestra economía individual un escenario sobre el cual vamos a trabajar. Una trazabilidad de lo que más o menos tenés en mente. Un sentido de dirección, darle, digo, en qué norte vas y por supuesto también a ese norte después hay que medir los riesgos que tenés. En términos de cualquier emprendimiento que hagas, siempre trazás un sentido de dirección, pero después decís, bueno, ¿qué riesgos tengo? ¿Cómo puedo manejar o achicar esos riesgos y de qué manera? ¿O cómo los voy midiendo de manera tal de no salirte de tu curso? En un momento hablaste del sector privado cuando arrancamos la nota. ¿Fue el más golpeado? ¿Es el más golpeado? La economía argentina, nuestro país, depende mucho del sector privado. Sí, por supuesto. Mucho más que del Estado, más allá de las ayudas que da el Estado. ¿Se lo castiga demasiado al sector privado? ¿Es muy golpeado, es muy vulnerable? ¿Es el más fácil de pegarle? Sí, hay dos maneras de castigarlo. Uno es con los impuestos. Y yo planteo en el libro de manera muy simple, la Argentina necesita una revolución impositiva. Y por esto quiero decir que hay que bajar la carga tributaria,
la empresa pyme que nos está mirando, el comercio que nos está mirando, sabe que pagar los impuestos, primero es difícil porque son complicados, hay 167 impuestos cuando uno mira a nivel nacional, provincial y municipal. Siempre necesitas un profesional que te llene los impuestos, debería ser una cosa simple que la podríamos bajar de internet y hacerlo cualquiera que tenga conocimientos básicos de poder sumar y restar. Bueno, es difícil, con lo cual hay que simplificar. Tenés 167, no debería haber, Gabriel, más de 10. Y además tenés que bajar la carga tributaria para que puedas ampliar la base y luchar contra la informalidad, ¿no? Lo que hemos visto en esta pandemia, el ingreso familiar de emergencia que ha llegado a 9 millones de personas. Fíjate la cantidad de gente que no tiene ninguna cobertura social, y eso lo que significa es, bueno, gente que solamente puede acceder a changas. ¿Por qué? Porque hay impuestos que son muy altos, con lo cual, sin duda, al sector privado se lo castiga con muchos impuestos y no se le da estímulos, que es otra de las características que yo marco en el libro. Hay que darle incentivos a las empresas, a los comercios, para que puedan tomar más gente, para que puedan incorporar tecnología, para que ingresen en la era digital y de esa manera conocer más al consumidor. En definitiva, un país que crece es un país que no le pone piedras en el camino al sector privado, pero también lo estimula a crecer, a invertir y a producir más. Cuando arrancó la cuarentena, después te voy a hacer una pregunta final relacionada con el fútbol, que va a ser sorpresa, igual te la vas a imaginar. Cuando empezó la cuarentena empezamos a jugar un partido, ¿sí? Se inventó un partido, salud versus economía. Así es. Fue un partido que nos dijeron, muchachos, arranca esto, lo cual para mí, desde mi óptica de periodista y de contador público, lo tengo que decir, me pareció absolutamente desafortunado. No tengo la experiencia tuya, no tengo tu capacidad, pero quiero saber si nos equivocamos de partido de arranque. Yo creo que siempre nos equivocamos cuando planteamos alternativas excluyentes. Es una cosa o la otra. O la otra. Es una cosa y la otra. Que también se da hasta en la política argentina, cuando uno mira la historia. Fíjate, vamos de unitarios contra federales, personalistas contra antipersonalistas, radicales contra peronistas. Peronistas, digo, siempre son esta grieta que hemos tenido. En los economistas vos ves aquellos que dicen hay que impulsar el consumo y otros que te dicen no, hay que impulsar la inversión. Y justamente lo que yo planteo en el libro es, muchachos, salgamos de la grieta, por lo menos de los economistas, y digo, a esto sí le hablo a mi profesión, y es consumo, más inversión, más exportaciones. O sea, todo un conjunto hace la salida. Una integralidad, con lo cual a tu pregunta es salud y es economía, no es una cosa o la otra. Dejémonos también, cuando miramos hacia el futuro de los argentinos, de plantear una cosa versus la otra. Tratamos de plantear más y no o, sino que sea una sociedad más inclusiva y no con alternativas excluyentes. Desde tu óptica, Martín, ¿cómo se manejó la cuarentena económica en la Argentina? ¿Sí? La pandemia económica en la Argentina. Mira, Gabriel, yo creo que lo que pasó, pasó. Yo, en definitiva, creo que hoy es un momento para ser constructivos y mirar hacia adelante. Con el pasado, ni vos ni yo podemos hacer nada. Hagamos algo con el futuro. Digamos, hoy ya estamos fin de septiembre. Bueno, esta visión de futuro, estamos fin de septiembre. Bueno, veamos hacia adelante qué podemos hacer en términos de poder congeniar todavía la incertidumbre que nos plantea no tener una fecha clara de cuándo vamos a tener una vacuna y por lo tanto que podamos retomar actividades. Sin duda igual va a haber cambios, ¿no? Lo que ha ocurrido en materia de digitalización, de acercarse al consumidor. Pero Martín, ¿estamos preparados para todo eso? Algunas cosas, mira, a mí me sorprende... Argentina está preparada para esto, ¿no? Bueno, a ver, a mí me sorprende, por ejemplo, la conducta de muchos comerciantes, como pequeños y medianos comercios que pusieron un Instagram y obviamente tienen costos enormes. Refundándose. Reinventándose. Yo creo que la vida hoy y además los cambios que nos plantea permanentemente el mundo nos obligan a reinventarnos permanentemente. No nos podemos quedar estáticos porque lo único permanente es el cambio. Hoy hablábamos en el comienzo del programa, lo hablás y lo tocás en tu libro, que me parece que es un tema bastante preocupante. No te voy a meter en la discusión política ni sanitaria, pero sí en una parte del crecimiento del país. Creo que la educación, que hace mucho tiempo, mira, creo que la educación, esta es una teoría que tengo, está
tan menospreciada como la sanitaria. Cuando nos encontramos con esta pandemia dijimos hay que parar 2 o 3 meses para armar algo porque no tenemos defensores en el equipo. Y se necesita cultura, se necesita educación. Vos lo hablás en tu libro. Que no estemos preparados, que haya gente fuera del sistema. Hoy estamos hablando de que hay en la ciudad de Buenos Aires 5.000, 6.000 chicos que no tienen conectividad, que no pueden llegar a la cultura, a la educación, a el hacerse. Y eso es parte de la economía. Porque nos encontramos mañana con no sé si con un país entero de personas que no tienen capacidad, pero creo que a partir de la cultura, de la capacidad, de la educación, es donde generamos un montón de cosas más, ¿o no? La educación es la base de la movilidad social ascendente y te estoy hablando de quien ha estudiado en la universidad pública, con lo cual le debo todo a esa universidad pública y por lo tanto es la inversión en la educación la que nos va a sacar de la desigualdad social. ¿Crees, Martín, que podamos crecer en educación? ¿Crees que deberíamos destinar, el Estado debería destinar más fondos para la educación? Más y mejores fondos, más y mejores, ¿no? Porque, por supuesto, hay que destinar más. Vos hablaste de un tema central, que es la conectividad. Y yo estoy convencido que, bueno, los chicos que no tienen conectividad hoy tienen una diferencia sustancial con aquellos que la tienen, con lo cual, una de las principales inversiones que debe hacer el Estado a nivel nacional, provincial y también municipal es conectar a los desconectados. Yo justamente en el libro, en la página 89 de mi libro, le dedico un capítulo que lo llamo Conectar a los desconectados, que me parece uno de los temas centrales hacia adelante, el cual va a marcar mayor igualdad o mayor desigualdad, una inversión en poder llevar banda ancha a todo el país, poder llevar a los distintos pueblos para que los chicos puedan aprender también, generar más y mejor nivel de información, pero sin duda la educación ha sido la base que nos permitió a quien te habla, yo soy nieto de españoles, como te decía, producto de la universidad pública, y bueno, sabíamos que ir a la escuela pública, a la universidad, era una base de mejoramiento. Eso lo hemos perdido y eso sin duda es uno de los pilares de nuestra sociedad. Yo toda mi carrera la hice en la escuela pública, en la escuela número 7 de José Mármol, en la escuela de educación número 1 de educación de José Mármol y me recibí en la Universidad de Lomas de Zamora. Y la verdad que estoy orgulloso de aquel momento. Hoy parecería, lamentablemente, ¿no? Parecería hasta que es una mala palabra la educación pública. Sí, lamentablemente, lamentablemente, porque a mí me pasa lo mismo que a vos, la defiendo a ultranza porque soy parte de esa generación. Claro. La Universidad de Buenos Aires, lo que era, todavía sigue teniendo prestigio en América Latina, pero sin duda no es lo que fue. Lo mismo, con el tiempo. Y bueno, y necesitamos recuperar ese nivel de inversión. Los fondos públicos, las inversiones públicas están bien distribuidas en el país. ¿El Estado distribuye bien el dinero? Bueno, yo estoy convencido también que necesitamos hacer más y mejor inversión en obra pública, porque también hay una cantidad de gente que no tiene calificación y que tenemos que ponerla a trabajar. Y la mejor manera de hacer que trabaje o que se logre capital reproductivo es que se invierta en asfalto, en rutas, que el agua potable pueda llegar a todo nuestro país. Sin más, hay que caminar muy cerca de acá el conurbano, la cantidad de sectores que no tienen asfalto, que no tienen agua potable, por lo tanto, poner a la gente a trabajar, invertir más en obra pública, en infraestructura, mejorar la capacidad también para que nuestros productos puedan llegar a los puertos y de los puertos también podamos exportar más, porque Argentina necesita dólares productivos y no dólares financieros. Bueno, es otra de las claves también que yo hablo también de esto, de cómo poner al país en marcha tras la pandemia. Martín, dentro de mañana yo voy a tu estudio, me junto con vos y te digo, tengo 2 mangos, tengo 2 mangos acá en el bolsillo. No me da para... a ver, sí me da, pero le tengo miedo a la Argentina. Porque hay mucha gente que le tiene miedo a la Argentina. ¿Qué hago con estos 2 pesos que tengo? Bueno, yo siempre soy del criterio de diversificar el riesgo. Es decir, no poner todas las manzanas en una misma canasta y esto significa buscar distintas alternativas. Si te podés juntar con un grupo de amigos, hoy yo creo que la propiedad está barata y hay muchos que tienen alguna capacidad de ahorro, que tienen un terrenito y se pueden juntar para construir. Con lo cual hoy materiales de construcción, por ejemplo, es una manera de poder defender el valor de tu dinero. Si querés simplemente tener inversiones más líquidas,
bueno, fondos comunes de inversión, que cualquier banco te da alternativas de fondos de inversión que invierten en títulos. Esos títulos pueden estar ajustados por inflación, de manera tal que te puedas proteger de eso, o ajustados por el tipo de cambio. Hay fondos que invierten en bonos que están ajustados por la devaluación, de manera tal que te pueden proteger de eso. Y si te gusta ser más conservador, hay plazos fijos que ajustan por inflación, que se llaman plazos fijos UVA, que los tenés que dejar 3 meses, aunque a los 30 días, si no te gusta, lo podés sacar y eso te da seguridad, tranquilidad de que no perdés el capital y que estás resguardado de la inflación. ¿Hasta cuándo vamos a depender del dólar? Bueno, hasta que no generemos una política que marque un sendero de baja de la tasa de inflación. Aquí es necesario darle predictibilidad a las principales variables económicas, tener un Ministerio de Economía que nos marque un sendero para el gasto público, para la recaudación, para la emisión monetaria, para la inversión pública. Todo eso tiene que caminar junto, de la mano, de manera convergente, como si fueran patitos que van hacia el lago, no que un patito vaya para un lado, el otro para el otro, sino todos atrás de darnos predictibilidad a la economía argentina, y esa es la manera de plantearse en 4 años bajar la inflación a un dígito. De esa manera recuperás el peso. Fueron muy duros, no importa quién, porque no estoy para hacer política, ni vos tampoco, sino para hablar un poco con quien está del otro lado, con aquellos que ahorraban dólares o que ahorran en dólares. Dijeron, bueno, son narcos, compran armas, venden drogas. Si mañana viene alguien y te dice, mira, yo la verdad que voy a la cueva, compro el dólar blue, porque yo es resguardar la de mis hijos. ¿Crees que es un narco? ¿Crees que o el argentino tiende de por sí en ahorrar en dólares, Martín? No, indudablemente las crisis financieras que hemos tenido y la altísima inflación ha hecho que el peso sea simplemente una unidad de cambio, pero no una reserva de valor. Una moneda tiene que tener esos dos componentes, tiene que ser una unidad de cambio, pero también debe ser reserva de valor. Al peso estar tan inflacionado o al perder tanto su capacidad adquisitiva, indudablemente los argentinos han buscado otro refugio que les dé reserva de valor. Ahora, también hay que decir que si vos tenés pesos formales, podés comprar dólares formales en lo que se llama el dólar bolsa. Exactamente. Con lo cual en eso hoy la cotización sale permanentemente, estamos viendo en los distintos programas los distintos tipos de dólares, con lo cual lo que sí es cierto es que el dólar blue es plata informal, con lo cual sí, está claro. si vos tenés plata formal y que está declarada dólar bolsa, y querés comprar dólar y que quede acá en la Argentina, lo podés comprar a través de tu banco. Pero aquel que compra y ahorra en dólares no es un narco, no es, digamos, es una moneda, es una manera de ahorrar para cuidar también el valor del dinero. Exactamente, y lo que ha pasado es que la culpa ha sido de no tener una política que defienda el peso. Claro. Es el momento, desde que vos tenés uso de razón, Martín, es el momento donde el peso está más devaluado en los últimos años, donde más ha caído el peso. ¿O en algún momento el peso estuvo tan mal como ahora? No, tuvimos un momento en el 2001 cuando el peso se fue de 1 a 4, con lo cual prácticamente cayó un 25% su valor, con lo cual es comparable quizás en ese sentido, porque si no uno dice, estamos en el 2001, pero digo, solamente vos me preguntaste, y también esto, digamos, nunca hay que tomar en economía una sola variable. Justamente una de las cosas que yo planteo es lo que decíamos antes, la integralidad, ¿no? Mirar la inversión, mirar la conectividad, mirar la educación. Cuando uno hace políticas públicas es como ser el director de una orquesta. Toda la orquesta debe tocar la misma partitura. No puedes hacer que uno toque música electrónica, el otro toque rap, el otro toca música clásica, porque por más que sea muy buena lo que toca cada uno, lo que va a salir es un gran ruido. Por lo tanto, lo que necesitas es la integralidad y no tomar una variable de manera separada. Sé que esta pregunta por ahí es incómoda porque te estoy pidiendo que evalúes o que me viertas una opinión sobre algún colega tuyo. ¿Cuánto hace que Argentina no tiene un plan económico? Y hace bastante. Lamentablemente Argentina ha tenido que pasar por crisis. Probablemente todos los que nos están mirando me dicen, Martín, estamos en una flor de crisis, pero esas crisis que son como las que tuvimos, bueno, hay que ir un poco a la memoria, en 1985, cuando Alfonsín tuvo que cambiar su primer ministro de Economía y sacó a un amigo que se llamaba Bernardo Greenspoon y tomó a Juan Zurruil con un equipo económico muy solvente, heterodoxo. Menem también tuvo que pasar por la hiperinflación para convocar a Domingo Cavallo.
Y Duhalde también, el dólar desde diciembre, o desde enero, perdón, del 2002, cuando asumió Duhalde, hasta fines de abril se fue de 1 a 4 y tuvo que tener esta crisis para convocar a Roberto Labaña y tener ministros de Economía que tuvieran toda la integralidad para atacar todos los problemas de la economía a la vez. ¿Por qué crees que estas figuras que vos marcás, que marcaron un antes y un después, bueno o malo, de la economía argentina, hoy no están? Porque hoy parece que la figura del ministro de Economía o del economista no es tan importante como los que vos marcás en tiempos. Hoy hay una diferencia muy grande entre la política y la economía, o entre el político y el economista. Mi visión es que hay desconfianza de la política hacia los economistas, y yo creo que cualquiera que tome alguna responsabilidad en el Ministerio de Economía tiene que hacerlo entregando su renuncia el primer día, para que no haya, porque cuando a un ministro de Economía le va bien, se plantea enseguida la competencia a ver quién tiene más poder, si el ministro de Economía o el presidente de la República. Entonces se plantea esto, por eso yo te decía hace un rato, sin egos y sin odios. Argentina tiene demasiados egos, y yo creo que hay que bajar los egos de todos los argentinos para tener la humildad de poder resolver los múltiples problemas que tenemos. Pero mi visión es que hay una desconfianza de la política de decir, bueno, no vamos a entregarle a fulano, mengano, el que sea, el control de la economía, y entonces se divide esto en compartimentos estancos. Entonces uno maneja los subsidios, el otro maneja las tarifas de servicios públicos, el otro maneja los bancos que pueden llevar más crédito a los consumidores. Bueno, cada uno toca una partitura y la música sale con mucho ruido. Te voy a hacer una pregunta muy personal. A ver. ¿Por qué nunca fuiste ministro de Economía? ¿Nunca te lo propusieron o nunca quisiste? Una vez me lo propusieron, no voy a decir cuándo, pero justamente lo que yo planteé es, tiene que ser con todo un equipo que trabaje en forma armónica. No se puede ser ministro y después que el secretario o la parte administrativa o la parte legal, uno tiene que trabajar con un programa y un equipo propio, porque si no, no puede ser responsable de las propias actitudes, de las propias políticas que se tomen. Y entonces, como eso no ocurría, no se daban esas condiciones, entonces no fui. ¿Un ministro de Economía hoy tiene libertad de ser contra un presidente, por ejemplo? Yo creo que depende del ministro, depende del presidente. Sí, sin duda, lo que hoy se ve es un área económica que tiene 5 o 6 responsables, y en donde el ministro de Economía termina siendo el presidente de la República. Y esto sin duda tiene costos importantes, porque no puede... La capacidad no es la misma. No, sin duda puede ser la capacidad, pero un presidente tiene que estar por encima de todos y tener una mirada más global, estratégica, y dejar que los propios ministros sean los que se desgastan en el día a día por sus aciertos o por sus errores. ¿Te gustaría en algún momento ser ministro de Economía de la Argentina o ya pasó esa etapa? Ya pasó, ya realmente, mira, yo he tenido 3 cargos, de los cuales, modestamente, pero bueno, estará en la historia que juzgue, estoy muy satisfecho de lo que se logró. Fui presidente de la Comisión Nacional de Valores, modernizando el mercado de capitales en la Argentina. Fui vicecanciller y negociador comercial de la Argentina, un lugar que tuve muchísimas satisfacciones por poder impulsar la producción argentina hacia el mundo, lograr, bueno, junto con el sector privado, duplicar las exportaciones del año 2002 a 2004, cuando me tocó esa responsabilidad. Luego fui presidente del Banco Central, con lo cual yo creo que ya he hecho mi aporte. Puedo hacer aportes como con el libro ahora, en términos de poner a la discusión en la Argentina, pero también tengo responsabilidades internacionales, también tengo responsabilidades en el sector privado, así que estoy muy contento como estoy. Tenés una amplia trayectoria internacional. Muchas veces se dice que los de afuera vengan, inviertan en la Argentina, ayúdennos. ¿Es fácil para que está afuera? Con los impuestos, con el contexto, con todo lo que marcaste vos, no tengo que agregar nada. ¿Que venga alguien de afuera a invertir aquí en la Argentina? La principal condición para invertir es que haya confianza y que haya un horizonte. Y hoy, lamentablemente, digo esto más allá de un extranjero o no. Yo le pregunto a quien nos está mirando, ¿hay confianza? ¿No hay una hoja de ruta? Entonces eso hace imposible que pueda crecer la inversión. La inversión, primero la nacional y por supuesto también la que venga del exterior, no para especular, sino para producir. En Argentina, primero, que es tu libro, decís que se sale, ¿sí? Ante un análisis que hace, se sale. Decís que se puede salir, que esta crisis se puede salir. ¿Cómo?
Bueno, se puede salir con una hoja de ruta que tenga esta visión integral, que tenga el objetivo de estabilizar la economía, de bajar la inflación y de modernizar nuestra estructura productiva, con una revolución impositiva, como hablamos, bajando impuestos, ampliando la base de tributación, con una revolución exportadora, buscando generar y negociar espacios para la producción argentina en el mundo, no en los mercados tradicionales, siempre se mira a Europa, Estados Unidos, hay que trabajar sobre los mercados o sobre los países que aún después de esta pandemia están creciendo, como es el sudeste asiático, como lo es la India, Medio Oriente, Noráfrica, Sudáfrica, quizás que son países que no los tenemos en la mira, pero donde Argentina tiene que negociar espacios para poder crecer, invirtiendo más en educación y en conectividad, invirtiendo en infraestructura, en fin, con una hoja de ruta con estas características, estoy convencido que Argentina puede crecer. ¿Va a crecer mucho la pobreza? Bueno, ahora sí, lamentablemente sí, probablemente tengamos los números de pobreza la semana que viene, que están cerca de casi el 50%, ha habido una pérdida de ingresos muy importante, cae la producción este año un 12,6%, y por supuesto ha aumentado el desempleo, por supuesto el sector informal se ha visto más perjudicado. Y por supuesto todavía seguimos teniendo inflación, con lo cual el salario ha perdido capacidad adquisitiva, con lo cual derrotar a la inflación es lo primero que debemos hacer para darle poder al salario, que es la manera de salir de la pobreza. ¿De acá al año que viene crees que el peso, o de acá a la semana que viene, crees que el peso va a seguir perdiendo valor? ¿Seguiremos devaluando más todavía? Bueno, la pregunta del día a día es compleja porque hay una cantidad de factores. Sin duda, Argentina ha ido por el camino de reprimir la demanda de dólares y yo soy partidario siempre de ampliar la oferta, es decir, de generar maneras para que haya más dólares en la Argentina. Hay distintos instrumentos que todavía no se han utilizado. Por ejemplo, en 2009 generamos una línea de préstamo con el Banco de la República Popular China, que son 18.600 millones de dólares que están en yuanes, en la moneda china. Bueno, una parte de eso se puede negociar de que esté en dólares contantes y sonantes. Es decir, hay que mostrar que el Banco Central tiene más dólares, que tiene más cartas para jugar esta partida, y eso sin duda puede aplacar las expectativas. En la medida también que haya mayor represión, sin duda hace que el dólar sea un bien escaso y por lo tanto más buscado. Con lo cual depende de las decisiones de política económica que se tomen y sobre todo de un factor central, depende de la confianza. Si hay confianza en la economía argentina, sin duda va a haber más confianza en el peso. Te hago las dos últimas, una después muy personal por el final. ¿Y cómo nos deja parado estos, creo que son 2.000 o 2.000 billones, 2.000 billones de impresión que ha tenido? Sí, 2 billones, son 2 billones. Ahí está. 2 billones son 2 millones de millones. Exactamente. ¿No? Muchísimos ceros. 2 billones. ¿Cómo nos deja parado esa impresión de billete, probablemente necesario o no por este contexto de la pandemia, pero cómo nos deja parados? Era la única posibilidad porque Argentina, lamentablemente, como dijimos antes, no tenemos moneda y tampoco tenemos crédito, con lo cual no tenemos la libertad. No hay manera de que entre plata. La libertad que tienen otros países que han optado por otro tipo de políticas, con lo cual, digamos, no había otra, pero sin duda lo que necesitas hacia adelante es esto de lo que venimos conversando, es darnos una hoja de ruta que nos permita tener confianza, porque la confianza nos recupera la demanda de pesos. ¿De qué depende de que estos 2 billones de pesos no se transformen en más presión inflacionaria? Que la gente quiera tener más pesos, que la gente no quiera huir hacia otra moneda, y eso dependerá del programa económico. Que nos guste o no nos guste, Argentina va a necesitar negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sabés, Gabriel, que le debemos, lamentablemente, todos los argentinos, no fue una decisión nuestra, pero le debemos 44.000 millones de dólares que son impagables. Claro. Lo sabe el Fondo Monetario, lo sabemos nosotros, por lo tanto, en los próximos días el gobierno tiene que empezar a sentarse para negociar una hoja de ruta. Es de esperar que no sean las recetas clásicas que tenemos del fondo, que es más ajuste fiscal, más ajuste cambiario, que sabemos que eso produce más pobreza y bueno, claramente Argentina en ese sentido no damos para más. Te saco de esta brillante clase que acabas de dar de economía.
¿Soñás con ser presidente de Independiente? Soy hincha de Independiente desde chico, fanático, iba con mi padre a la cancha, bueno, lamentablemente mi padre ya hace años que no está con nosotros, con lo cual lo tengo cerca del corazón y como vos sabés, en todo lo que uno pueda colaborar para que el club no tenga primero ni esta condición financiera que tiene, tan difícil, de deudas que tiene en este momento, pero también que volvamos a tener el buen tratamiento de pelota que teníamos. Ir a ver Independiente cuando yo era adolescente a mí me gusta el fútbol abierto, el fútbol que gana espacios, el fútbol creativo, y Independiente fue siempre eso, ¿no? Sos de buen paladar. Sí, no sé si buen paladar, pero no, futbolístico, de buen paladar futbolístico. Disfruto de un buen partido de fútbol. Soy fana, pero también cuando veo otros equipos jugar bien, los disfruto. Por ejemplo, ¿Disfrutás al River de Gallardo? Disfruto al River de Gallardo. Incluso cuando nos ganan a nosotros, me duele por el sentimiento, pero digo, che, qué buen equipo armó Gallardo, qué bien, cómo juega, cómo abre espacios, cómo corre, cómo le toma las espaldas a las defensas. Con lo cual, todo lo que uno pueda hacer para ayudar a Independiente, lo voy a hacer. Está claro que eso puede o no puede tener algún rol hacia adelante, pero sí, como hincha me gustaría que el rojo vuelva a deleitarnos de ir todos los domingos o los miércoles o los días de semana a la cancha y poder ver buen fútbol. Pero no descartás, no te estoy diciendo ni mañana, ni contra Moyano, ni nada, digo, dentro de 20 años, decir, bueno, hoy estoy para ser presidente Independiente, ¿no lo descartás? No, a ver, no lo tengo en mis planes en el corto plazo, tengo en mis planes sí ayudar al club en lo que más sea, podés. lo que sea, como lo hicimos hace muy poco tiempo, de mirar los números y decir acá están los problemas que tiene el club hacia adelante, pero bueno, por ahora no. Martín, gracias. Gracias, Fue un placer. Un placer. ¿Este es mío? Ese es tuyo. Este es mío. Martín Redrado, Argentina Primero.